Bienvenidos una vez más a mi canal. Unboxing del iPhone 12 en pleno 2023. Este dispositivo ya varias personas me lo habían pedido, un buen número de personas me lo habían pedido, y yo escucho a mis suscriptores. Primero me pidieron el iPhone 8 Plus, traje el iPhone 8 Plus, me pidieron el iPhone XR, traje el iPhone XR, me pidieron el iPhone SE modelo 2020, lo traje también, el iPhone 11 lo traje también, y ahora el iPhone 12 me lo pidieron, aquí lo tengo también. Así que en este video vamos a hacer el unboxing del iPhone 12 en pleno 2023. Bien, pues el dispositivo viene en esta caja, la funda viene por fuera. Por alguna extraña razón, quizás no cabía o algo. Vamos a sacarlo. Vamos a mirar cómo es que viene. Vamos a levantar por aquí. Ya por aquí vemos este papel que debe ser la factura. Ahorita más adelante les comento cuánto me costó este dispositivo. Por aquí tenemos este cargador que dice iPhone 13 Pro Max. Cargador de 25 watts, tipo C al parecer. Recordemos que Apple nunca vende los cargadores juntos, siempre los vende por separado. La cabecita la vende aparte y el cable lo vende aparte. Así que estos combos de cargadores y cable juntos no son originales, siempre ténganlo en cuenta. Bueno, vamos a dejarlo por aquí, vamos a sacar el dispositivo. Como pueden ver, pues viene en su caja. Este no es reacondicionado, es simplemente usado, así que no le han cambiado ninguna pieza ni le han hecho nada. Pues bueno, eso es lo que nos dicen. Como podemos ver, es el color blanco. Vamos a sacarlo por aquí. Como pueden ver, tenemos aquí el papel este que le cubre la pantalla. Ya está todo maltratado. Listo, ahí va prendiendo. Vamos a mirar qué más viene aquí en la caja. Tenemos este sticker. Tenemos un sticker de la manzanita. Por aquí tenemos, yo creo que los típicos papelitos, aquí el papelito, como las guías rápidas. Y por aquí tenemos el pinchito para sacar la SIM card. Y de resto pues no viene nada más en esta caja. Vamos ahora sí a destapar el cargador, que me causa como un poco de curiosidad que venga con USB tipo C. Es interesante que por aquí atrás veo que tiene como esta tira que le pone Apple para abrirlo fácil. Esto se supone que es como para no utilizar estos plásticos, pero pues de igual forma hasta aquí están los plásticos. Entonces bien, vamos a destaparlo por aquí. Y efectivamente parece ser que tiene cable USB-C. Este plástico, esta cosa se ve súper barata. O sea, se siente como de muy mala calidad. Vamos a sacar el cargador. Bien, ahora vamos a sacar el cable. Por acá tenemos como este pequeño manual, cosas que nadie ve sinceramente. Voy a probar este cargador a ver qué tan bueno es. No sé si debería de hacerlo, déjenme saber ustedes acá abajo en los comentarios si utilizarían este tipo de cargadores con su iPhone. Bueno, se siente bastante extraño. Bueno, ya sabemos que el cargador no es original, pero pues al menos se agradece que lo traiga. Y pues ese que parece ser como de carga rápida, aunque se siente bastante extraño. Le hago así como que vibra algo por adentro. Y pues por aquí tenemos la funda, vamos a sacarla también. La funda la escogí en color negro, porque pues el dispositivo blanco y la funda blanca también pues como que no. Y entonces me parece que este sería el mejor color para colocarle. Aunque yo creo que ya muchos de ustedes saben que a mí no me gusta utilizar fundas. Yo no le coloco fundas a ninguno de los dispositivos que tengo. Pero vuelvo y digo, se agradece que esté. Pero de igual forma lo que más importa aquí es el teléfono. Lo demás como que pasa a un segundo plano, ¿sí? Lo demás pasa a un segundo plano. Vamos a revisarlo. Aquí en la parte de las lentes o en la parte de la cámara se ve que está bastante bien. No veo ningún problema por ahí. Vamos a mirar más hacia abajo. No se ven rayones o pelones, por aquí se ven como un suciecito, creo que fui yo que lo puse ahí. Por la parte de abajo pues también se ve bastante bien, no veo que tenga como pelones o rayones o así. El botón bien, fíjate que no se ve ningún pelón ni ningún rayón. Por la parte de arriba exactamente igual. Vamos ahora a mirarlo por el otro lado, exactamente igual, está bastante bien por ahí. Recordemos que este fue el primer iPhone en tener tecnología 5G. Así que pues por aquí tenemos la bandeja o la antena 5G. Para todas las personas que se pregunten quizás qué es eso, pues esa es la antena 5G. Por aquí tengo el iPhone 11, para que más o menos aquí vean alguna diferencia que tienen.
En cuanto a tamaños, exactamente iguales. Este también fue el primer iPhone en tener las esquinas completamente planas. El iPhone 11 las tiene completamente redondas. Por alguna razón se ve como más grande el iPhone 11, cosa que los dos tienen pantalla de 6.1 pulgadas, así que deberían de ser del mismo tamaño exactamente. Y por aquí tengo el iPhone SE modelo 2020. Algo bastante bueno que tiene Apple, no sé si los demás dispositivos de otras marcas también lo hagan, es que cuando tienes un dispositivo completamente nuevo, fíjate lo que pasó aquí. Ya nos sale en el dispositivo antiguo que tenemos un nuevo iPhone y si lo queremos configurar desde aquí, así que solamente le damos en continuar. Bien, se nos abre como esta bola aquí en el iPhone 12 y en el iPhone 11 se nos abre la cámara. Ya simplemente lo que hay que hacer es apuntar la cámara del iPhone 11 en la bolita que tenemos aquí en el iPhone 12. Aquí ya nos piden que coloquemos el código del iPhone 11, o sea del iPhone que estoy pasando la información. Por cierto, esta pegatina que tiene en la parte de abajo, ahí en el tornillo, no sé si es que lo abrieron o algo así, o simplemente lo pegaron como para protección en caso de garantía, no estoy muy seguro. Bien, aquí ya nos piden que coloquemos o que configuremos el Face ID, así que vamos a hacerlo. Y ahora nos dicen que si vamos a utilizar alguna mascarilla o algún cubrebocas y que lo registremos también para que nos reconozca un poco más fácil. Pero entonces yo voy a decirle que no usar Face ID con cubrebocas. Y nos dice que se configuró el Face ID, ya solamente vamos a darle continuar. Ahora aquí nos dice transferir datos de iPhone 11 de Rubén, entonces ahora solamente le damos continuar. Dice que el proceso puede tardar aproximadamente unos 15 minutos o 20 minutos. Vamos a darle en aceptar, cosas que nadie lee, los términos y las condiciones. Aquí dice conviértelo en tu nuevo iPhone. Ahora ya solamente vamos a darle en continuar. iMessage y FaceTime, vamos a darle en continuar. Aunque no lo uso, estas aplicaciones no se usan aquí en Colombia, o bueno, prácticamente casi nadie lo utiliza. Nos dice que tenemos que descargar iOS 16.5, no sé exactamente en qué versión de iOS estaba anteriormente. Vamos a darle en descargar e instalar. Dice que va a tardar aproximadamente unos 3 minutos, así que mientras tanto les voy comentando cuánto me costó este iPhone 12. Voy a mostrarles por aquí el precio, la factura, porque ya algunas personas me dicen que cómo es posible que este dispositivo tan barato, no sé qué, porque algunas personas piensan que está un poco barato, otras personas piensan que está caro, pues bueno, ya tú déjamelo saber acá abajo en los comentarios. Este iPhone 12 me costó 1.970.000 pesos, que serían aproximadamente $443 estadounidenses. Bien, aquí ya terminó la configuración, vamos a desbloquearlo. O no, la configuración no, más bien terminó la instalación de iOS 16.5. Y ahora sí está transfiriendo todos los datos y parece ser que ya terminó la transferencia de datos. Ya el iPhone 12 está reiniciando. En el iPhone 11 voy a darle continuar. Borrar este iPhone, no lo voy a borrar. Así que listo, parece ser que ya terminó. Y ya lo tenemos. Aquí como pueden ver, restauración finalizada. Vamos a darle en continuar. La contraseña de mi Apple ID. Otra vez vuelve a pedirme el código de mi otro iPhone. Este sería el código de desbloqueo. Aquí el llavero de iCloud, vamos a darle continuar porque ahí es donde se guardan todas las contraseñas. Y como tengo diferentes cuentas, hay veces se me olvidan, así que esto del llavero es lo mejor que ha podido haber. Y ya nos da la bienvenida a tu iPhone. Vamos a subir. Y como pueden ver, exactamente igual como lo tengo en el iPhone 11, quedó en el iPhone 12. Es más, casi hasta la batería quedó igual. Por aquí ya están instalando algunas aplicaciones. Vamos a hacer el iPhone 11 a un lado. Ahora entonces vamos a revisarlo como siempre. Vamos a ver que tenga el True Tone, como puedes ver, si tiene el True Tone aquí. El brillo de la pantalla bastante bien, aunque sinceramente me imaginé que el brillo de la pantalla iba a ser un poco más alto, pero pues no es tan alto que digamos, es casi igual que el brillo del iPhone 11. Voy a asegurarme exactamente si quizás el brillo del iPhone 12 es más alto, pero pues así teniéndolo en persona se ven prácticamente igual. Vamos a entrar en la configuración, ya por aquí está mi cuenta de Apple ID, vamos a ver en cuánto está la batería. Y la batería, como pueden ver aquí, está en 83%. Bueno, pues me parece que está como un poquito baja. Creo que por el precio pues vale la pena. De igual forma, el iPhone 8 Plus, como ustedes ya se dieron cuenta, me llegó con batería al 82% y todo este tiempo que ha pasado y todavía sigue en 82%. Así que pues no voy a preocuparme mucho por esa parte de ahí.
Y también para todas las personas que se lo pregunten, este iPhone es de 64 GB, aunque me parece un poco extraño que ya de inicio tenga 17, casi 18 GB utilizado. Dice que iOS, vamos a ver cuánto nos pesa eso. Y el iOS nos está pesando 9 GB y los datos del sistema casi 2 GB, 1.61 para ser exactos. Vamos a darle un vistazo rápido aquí a la interfaz de la cámara. Pues bien, por acá la cámara rápida, cámara lenta, como siempre, video. Por acá la fotografía en modo retrato. Y por aquí la panorámica. Recuerda que más adelante voy a hacer la review, vamos a ver si vale la pena o no vale la pena este dispositivo. También más adelante vamos a hacer comparaciones con el iPhone 11, el iPhone 11 Pro Max, el iPhone XR, el iPhone XS Max y otros dispositivos que tengo por aquí. Ya tú déjame saber en los comentarios cuál comparación te gustaría ver primero. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, reclamo o lo que quieras, me la dejas saber abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.